Argentina ha vivido un agitado fin de año 2013. A comienzos de diciembre tuvo lugar una huelga policial que demandaba mayores salarios y esto desencadenó revueltas y saqueos a lo largo del país que se saldó con 15 personas muertas. A esto hay que sumar además prolongados cortes eléctricos justo cuando tenía lugar la peor ola de calor de los últimos 40 años. Hoy en La Gran Historia analizamos la tensa situación que se está viviendo en Argentina. Cosas que van dejando a su paso los delincuentes, de lo que van robando, los que se les cae de las manos. Una ola de saqueos y pillajes sacudió a Argentina desde principios del mes de diciembre del pasado año. Actos vandálicos que ocurrieron supuestamente aprovechando una huelga de policías de ámbito provincial en Córdoba. Y es que unos 2000 agentes decidieron encerrarse en sus cuarteles hasta que sus demandas no fueran atendidas. ¿Para cuidar qué está? La demanda es lo que todo trabajador necesita. Lo primero es un salario digno, horario digno, elemento de trabajo digno, algo que desencadena a que no te puedan escuchar y vos informes las necesidades diarias de cada personal. El reclamo policial es precisamente condiciones dignas de trabajo, buscan una mejora salarial porque evidentemente con el salario que tienen no les alcanza, no les alcanzaría a nadie el salario que está ganando un policía hoy. Tienen que trabajar muchísimas horas y un policía que cumple más de 8 horas y 16 horas como están haciendo ahora en la actualidad, creo que no le sirve ni a él ni le sirve a la sociedad como un agente de protección hacia el ciudadano común. Y te voy a dar un ejemplo básico. Hoy mandan a un compañero a recorrer los centros comerciales a pie con los chalecos obsoletos, vencidos, con móviles que no están en las condiciones que deben estar, sin BTV, sin la herramienta necesaria para darle la seguridad al compañero. Hoy usted ingresa a el 80% de las comisarías en toda la Argentina y carecen de elementos, papel, computadoras para tomar denuncias, para darle. Entonces, son demandas que el Estado no quiere escuchar y nosotros siempre decimos, para dar seguridad tenemos que tener seguridad nosotros. No es el primero en época de democracia y también se hizo reclamo en época de dictadura. Si uno toma en cuenta que el primer reclamo se hizo en el 87, cuando se pidió aumento de sueldo diario, lo que se llamó, y muchos recordarán, al Mopolazo, el movimiento de policía, donde se logró un aumento del 327. En época de democracia, nosotros venimos hace 8 años haciendo reclamo, donde tenemos 14 marchas, 16 acampe y 3 encadenamientos para decirle al Estado Nacional que necesita el personal policial y de servicio penitenciario las necesidades básicas, que no quieren ellos entender. Durante 35 horas imperó el caos en las calles de Córdoba. Después de que el gobernador aceptara las demandas realizadas por los policías, el salario básico mensual de 6.000 pesos, unos $900, pasó a multiplicarse por 2. Y en menos de 2 días, policías de 5 provincias argentinas comenzaron a exigir aumentos con parecidos métodos de fuerza, ya que los salarios son costeados por cada provincia, lo que genera situaciones de disparidad. Finalmente, el 23 de diciembre, el Gobierno Nacional oficializó los aumentos a las fuerzas de seguridad federales y aseguró que ningún agente en actividad recibirá menos de 9.000 pesos, unos $1.300. La huelga, como toda huelga, busca perseguir un fin. Es la primera vez que se ve
un reflejo tan importante en distintas provincias, la huelga que ellos llevaron a cabo por intermedio de policías que no estaban en ese momento cumpliendo una actividad, fue aparentemente positiva porque han logrado que se les diera un aumento y bueno, esperemos que no haya que hacer otro tipo de huelga como para lograr otras mejoras que es lo que necesitan ellos, ¿no? Yo dudo que sea absolutamente espontánea, creo que también ha sido de alguna manera generada o operada por algunas personas que han visto una oportunidad para hacer una extorsión en realidad a las autoridades políticas provinciales y nacionales, pero no creo que esto se le atribuya solamente al gobierno, aunque su parte de responsabilidad también la tienen. Durante 2 semanas se produjeron pérdidas y destrozos en miles de comercios en todo el país. Los únicos distritos donde no se registraron protestas ni saqueos fueron la ciudad autónoma de Buenos Aires, la provincia de Santa Cruz y la de Santiago del Estero. Los incidentes se saldaron con más de 30 personas detenidas por supuesta participación en los saqueos, cientos de heridos y 15 muertes. Raúl Alfonsín asume la presidencia de la República y volvemos a vivir al amparo de la Constitución y los 3 poderes representativos. Y en medio de este clima de inestabilidad, el 10 de diciembre se celebraban, no sin polémica, los 30 años de democracia ininterrumpida en el país. Con Raúl Alfonsín comenzaba así el periodo democrático más extenso desde la independencia argentina en 1816. La presidenta actual de la República, Cristina Fernández de Kirchner, hacía referencia a los disturbios en el acto de conmemoración. Yo no soy ingenua. No creo en las casualidades. Tampoco creo en los hechos que se producen por contagio, como he escuchado alguna argumentación por ahí. Por contagio son las paperas, la varicela o la rubiola. Pero algunas cosas que pasan en la Argentina y algunas cosas que pasan en determinadas fechas y con determinados protagonistas no son por contagio. Son por planificación y ejecución con precisión quirúrgica. La presidenta siempre busca un culpable, lo dijo el compañero Hugo Moyano. El año 2012 el culpable era Hugo Moyano de estos saqueos. El 2013 era Hugo Moyano hijo quien es apoderado de Simpope y la policía. Veremos en el 2014 a quién va a echarle la culpa, si al hijo menor de Moyano o al nieto de Moyano. Siempre buscan el culpable en otra persona y no se dan cuenta que está dentro de la nación los responsables directos del daño que hacen a la sociedad. El malestar que llevó a los saqueos nos produce a nosotros un malestar peor, porque nosotros tratamos de darle seguridad en todo momento al ciudadano. Cuando se hizo el reclamo, al cual Simpope en ningún momento quiso que se llegue a ese reclamo, las autoridades llevaron y otros seudónimos llevaron a que los compañeros realicen un reclamo dejando a la ciudadanía sin la protección. Nosotros en todo momento salimos a decir que primero hay que proteger al ciudadano para poder seguir reclamando. Pero esto es culpa del gobierno, porque si el gobierno no hubiese escuchado hace 8 años que nosotros decimos que necesitamos sentarnos a dialogar e ir cambiándole al personal policial y servicio penitenciario, darle la seguridad de sindicalizarlo y reclamar justamente que es una mesa de trabajo. Entonces, cuando salen ciertos sectores sociales a reclamar y decir que están saqueando, es porque el gobierno está descuidando también a esos sectores que no son los nuestros. Nosotros damos protección, no acción social a los ciudadanos. Yo con los saqueos en primera medida no estoy de acuerdo. En segunda medida no creo que haya sido nada organizado por la policía. Y en tercer medida para mí los saqueos fueron provocados por delincuentes, no por personas que necesitaban un paquete de fideos o 1 kilo de arroz. No fueron a saquear en los lugares donde hubo saqueo, no fueron a saquear comida, fueron a saquear electrodomésticos, fueron a saquear bebidas alcohólicas,
Entonces yo no creo que esto haya sido impulsado por la policía, porque se vio, nosotros en nuestro lugar de trabajo hemos tenido 2 intentos de saqueo, mal llamados saqueos, porque como yo lo di en llamar, para mí fueron hechos delictivos, porque entraron en un supermercado, rompieron todo y no fueron a buscar comida, se llevaron las maquinarias que podían llevarse, el dinero que había en el lugar, bebidas alcohólicas, y nadie se llevó comida. La falta de credibilidad en los sistemas de justicia, en la responsabilidad de los funcionarios, en la credibilidad de los actores políticos, o sea, un quiebre de alguna manera de la institucionalidad. Y en ese sentido la democracia necesita sostenerse sobre instituciones firmes que tengan resultados medianamente concretos, que tengan una rutina de funcionamiento bastante claro, y cuando las instituciones no funcionan bien, cuando las instituciones fallan a su cometido, la sociedad de alguna manera percibe ese vacío y se producen estas situaciones de quiebro, de rompimiento de la legalidad. Me parece que no han sido movimientos totalmente espontáneos. O sea, se sabía con anticipación de que iba a haber posiblemente una huelga policial. Parece haber sectores que de alguna manera organizaron, apoyaron, ayudaron a que esta gente se movilizara, que por ahí tiene una demanda legítima respecto a falencias o a dificultades para poder llegar a fin de mes, pero no creo que haya sido totalmente espontáneo. El otro aspecto que me parece que hay que señalar y que yo creo que es realmente preocupante es que gente que nunca había tenido ningún tipo de acto delictivo previo o que no había participado en ningún tipo de actividad ilegal se haya animado a convertirse en delincuentes. Y esto creo que habla de una anomia, una falta de normas, de instituciones, de transparencia en las instituciones que hace que la gente reaccione por el lado más incorrecto. Y eso sí me parece que es más preocupante que el hecho del saqueo en sí mismo. Casualidad creo que no fue, lo atribuiría a una brecha por ahí que se produce entre las expectativas que se crean con el discurso y las realidades de lo que a la gente le sucede. O sea, hay supuestamente un discurso donde dice que estamos progresando, que los salarios son mejores, que hay más empleo, y otra realidad que la gente está viviendo que está muy vinculada por ahí al proceso inflacionario y cómo se desgasta para esa gente sus posibilidades de digamos, recurrir a sus propios salarios para solventar todos los gastos. Christopher Wilde, profesor de Relaciones Internacionales, comparte la idea de que el modelo económico seguido por los Kirchner es lo que ha desencadenado cierta tensión en la sociedad. Los saqueos y revueltas creo que son el resultado de las tensiones que introdujo el modelo de post-crisis, como la inflación e impactos en la balanza de pago. Para combatir esto, surgieron restricciones a la importación, falta de acceso al dólar, la creación del mercado del blue dollar en Florida y desequilibrios sociales que impactan bastante en diferentes sectores de la sociedad. Vemos ahora cómo reaccionan contra los cambios. Las restricciones al cambio extranjero están alienando sobre todo a la clase media, que no puede ir de vacaciones ni pedir hipotecas a largo plazo por los altos niveles de inflación en cambio internacional. Esto ha provocado la erosión del apoyo al modelo general que existe en la Argentina de la post-crisis. Christopher, ¿cuál es la situación económica actual de Argentina? Ahora mismo la situación es complicada. Desde 2010 el Producto Interior Bruto ha descendido hasta el punto de que casi ha llegado a ser un territorio con PIB negativo. Pero lo más significativo son los principios fundamentales que demuestran los desequilibrios y el más importante es la balanza de pagos. Argentina está teniendo mucho flujo externo de capital, lo que hace que mantenga impacto sobre todo en el cambio, lo que presiona las exportaciones y afecta a las cuentas. Es una situación macroeconómica complicada. ¿Y cuál es la realidad de la inflación, dado que no hay cifras oficiales? El dato oficial de la inflación, al que no le hago mucho caso, creo que es un 9 o 10%, pero los agentes externos la sitúan entre el 19 y 20%. Estaba en el 25% hace un año, pero ha bajado. La inflación es problemática, sobre todo para los pobres, porque son los que pagan una proporción más alta de sus ingresos por los bienes de consumo y están más expuestos a los cambios de precio por la oferta y la demanda, algo que tiene un gran impacto en los patrones de consumo. Y esto se convierte en un problema cuando hablamos de la naturaleza del contrato social contemporáneo post-crisis en Argentina, que se supone que se está separando del neoliberalismo y yendo hacia un sistema más inclusivo, donde los pobres tienen que recibir ayuda. ¿Podría decirse que todo esto es consecuencia de las políticas neoliberales? Bajo el menemismo,
Básicamente es una historia de seguir o cambiar en el contexto de post-crisis. Hay áreas significativas de continuidad con el neoliberalismo, pero también áreas que se alejan de este modelo. Bajo el menemismo en los 90, la naturaleza de desarrollo se podría describir como neoliberalismo, una serie de políticas conocidas como el Consenso de Washington, y se caracterizan por la privatización, liberalización y desregulación. En términos generales, podríamos decir que ese fue el modelo en Argentina en los años 90. En 2001 tuvo lugar una profunda multifacética crisis que, según mi opinión, podría describirse como la crisis del neoliberalismo. Hay cambios que nos sugieren que ya no estamos en el modelo neoliberal, sino que estamos ante algo diferente. Yo me incluyo en la corriente del post-neoliberalismo, pero no significa que sea algo posterior o fundamentalmente diferente, sino que se refiere a una transición del neoliberalismo de los 90 a algo distinto. Ese algo distinto es una forma de desarrollo que revitaliza el rol del Estado en ese proceso de desarrollo. El régimen de post-neoliberalismo bajo los Kirchner pretende traer el Estado de vuelta al proceso de desarrollo. Por supuesto que nunca se fue de verdad, pero supone tener un rol más centralizado y coordinado del Estado. Esto se puede apreciar en varias áreas. Por ejemplo, el estado de bienestar es una transición separada del modelo fundamental de seguridad de Carlos Menem hacia una tendencia más universal, especialmente con Cristina. De la temperatura promedio. Neoliberalismo o post-neoliberalismo, lo cierto es que el gobierno de Cristina Fernández a mediados de diciembre amenazó a las empresas eléctricas distribuidoras con renacionalizar la industria en Buenos Aires. Y es que el país sufrió la ola de calor más larga desde que comenzaron los registros en 1906. Las temperaturas llegaron a los 44 grados en la capital y la alerta subió a nivel rojo en muchas provincias. Con esto, la demanda eléctrica se disparó, los cortes de luz se prolongaron durante semanas y con ellos las protestas. A mí me parece que el gobierno nacional, por parte del señor De Vido y de la señora Presidente, llegan bastante tarde. Hay vecinos aquí que hace más de 20 días están sin los servicios esenciales y que se siguen riendo un poco de estos pseudo resarcimientos que estarían dando a nosotros, ¿no es cierto? Primero que nos den la luz, después que nos dan la luz, hablamos del resarcimiento porque los trámites que tenemos que hacer agota cualquiera. No sabemos si lo vamos a hacer. Lo que queremos es luz para vivir dignamente. Nosotros pagamos como corresponde. Vivimos normal y trabajando. Se nos corta el trabajo, se nos corta la vida, el esfuerzo de subir y bajar las escaleras, gente mayor que está postrada. Eso no es normal. Esto realmente se tiene que solucionar de una manera o de la otra. La primera vez que asisto a una cosa así y me da vergüenza. Te juro que me da vergüenza, porque no estoy acostumbrada a hacer esto. Pero no tengo otra alternativa. Me uní a la gente por eso. Pero sinceramente tengo vergüenza del país en el que estoy viviendo. Le hemos comunicado de manera enfática que si no son capaces de prestar el servicio como corresponde en el contrato de concesión, entonces el Estado Nacional está dispuesto a prestar el servicio en forma directa. Pero que no se pueden admitir ningún tipo de excusas respecto a la calidad exigible en la prestación del servicio. La ola de calor terminó el 31 de diciembre, por lo que el servicio se normalizó en casi toda Argentina. Pero los cortes eléctricos son comunes en el país, debido a la alta demanda de energía durante los meses de verano, unida a una infraestructura precaria. El gobierno culpa a la industria de no haber invertido suficiente en los últimos 10 años. ¿Y cuáles son las políticas energéticas del país? Desde 2001 y la especificación asimétrica, la resolución a la crisis a nivel doméstico e industrial fue que los consumidores no pagaran las facturas dolarizadas. Las compañías energéticas no estaban contentas porque perdían potenciales beneficios y la reacción fue dejar de invertir. Así que desde 2001 no ha habido nuevas inversiones. Yo reinterpretaría la renacionalización de YPF como un intento de terminar con esa falta de inversiones y con los desequilibrios macroeconómicos resultantes de la falta de capital internacional. En la red de distribución de energía pasa algo parecido por falta de inversiones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, zona de gran expansión económica, pero que no puede proveer energía en términos industriales, y esto provoca apagones como el del mes pasado.
Yo diría que esto está relacionado con la crisis de 2001. Es el resultado de asentamiento de nuevas políticas y de la falta de inversión durante este periodo. Como consecuencia de los apagones, el gobierno decidió quitarle a las dos distribuidoras de Buenos Aires, a la argentina Edenor y a Edesur, controlada por la española Endesa, filial a su vez de la italiana Enel, un fondo para obras de mantenimiento y expansión de la red, valorado en un total de 44 millones de dólares. Y además les impuso una multa. En caso de usuarios que hubiesen sido afectados por interrupciones de servicio en los años 2012 y 2013, el monto correspondiente se va a incrementar un 100%. O sea, donde hubo, como dije yo el otro día en Atucha, donde se tropezó 2 veces con la misma piedra, nosotros no somos tontos. Evidentemente, ahí hay una clara y evidente negligencia. Creo que lo que sucedió fue que, bueno, como muchos han analizado, hay una mala política energética, esa política energética no previó alguna de las consecuencias. De todas formas, seguramente, aunque las empresas de electricidad hubieran trabajado bien y hubieran renovado y modernizado sus equipos, una ola de calor como la que sucedió podía haber producido cortes. Ahora, ¿por qué en este momento se da una manifestación de este tipo? Seguramente porque se juntan cosas que en otro momento se hubiera interpretado como una emergencia, como una situación muy particular, que digamos, se trata de responder de la mejor manera posible, pero que se junta otros elementos y hace que la gente esté muy tensionada, nerviosa, insatisfecha, y eso genera entonces un movimiento de reacción popular muy fuerte en una sociedad que está acostumbrada además a una reacción popular, porque esta es una sociedad movilizada, politizada, con mucha capacidad de organización, y eso hace que fue frente a algo, digamos, que fue inesperado, y yo no creo que haya sido orquestado ni por el gobierno ni por las empresas, se dé una reacción en cadena que se va sumando y va creando un problema bastante serio. Entonces, ¿podríamos decir que ha fallado el modelo de Cristina Fernández de Kirchner? Completamente. Creo que se está cuestionando el modelo. ¿Cuál será el resultado? No sé, pero no creo que Argentina vaya a pasar por una crisis como la de 2001 el año que viene o el siguiente. El modelo está bajo ataque, pero no necesariamente como resultado del modelo en sí, sino por la naturaleza cambiante de la política económica global. Aquellos que dicen que estamos en democracia niegan la realidad de hacernos sentir que estamos en una democracia. Hoy esto está pareciendo al revés. Los políticos de turno están haciendo lo que hacían los militares. Niegan la realidad y le mienten a la gente. Entonces, lo único que pedimos al Estado Nacional, en su conjunto, que le den la sindicalización a la fuerza de seguridad y se van a dar cuenta que va a cambiar mucho la calidad de vida del trabajador en la Argentina. Creo que la democracia no está en peligro. Creo que hay fallas y correcciones necesarias, pero la democracia no está en peligro, ni en este gobierno y seguramente tampoco va a suceder con el próximo. Uno de los elementos que me parece importante es fortalecer el diálogo entre actores políticos. O sea, cualquier política, sobre todo estamos hablando de políticas que son muy básicas en la sociedad, como son las políticas de seguridad, de defensa, de educación, deben partir de un consenso básico, aunque sea limitado y pequeño, entre los distintos partidos políticos, entre los distintos actores políticos. Y estos últimos años hemos tenido más bien una centralización muy fuerte en pocas personas que han realmente compartido poco el debate hacia dónde vamos, hacia qué políticas queremos. Lo mismo ha sucedido un poco con, por ejemplo, el tema de los ministros. No hay reuniones de gabinete, no se comparten decisiones, no se socializa un poco el conocimiento respecto a lo que está haciéndose, y creo que todo eso ha generado de alguna manera una tensión que se puede recuperar, que no es difícil de recuperar y que va a tener que ser un elemento central, para mi punto de vista, en el próximo gobierno. Pero no porque estemos frente a una posibilidad de un retroceso autoritario, sino porque hay una demanda ciudadana de mejorar la democracia y de hacerla realmente mucho más viva. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner está pasando por momentos difíciles. Parece que la población demanda un cambio, algo que podría plasmarse en las próximas elecciones presidenciales previstas para octubre de 2015.